Me han hecho preguntas. ¿Qué es eso del diezmo? Sí. What is this eso? Hablando en lenguaje de la frontera. Y como estaba, Mónica estaba en los Estados Unidos, le recuerdo su inglés de la frontera. Entonces, entonces, tenemos que conocer muchas cosas que dice la palabra de Dios, porque allá afuera se están diciendo otras cosas que no son, absolutamente no son. Y lo otro es que nosotros, tal vez por no hablar un poquito de esto, nos estamos perdiendo de una bendición mayúscula, lo que es darle honra y gloria a Dios. El Señor nos ha dado una tierra para parcelarla, lo digo en sentido figurado. En esta tierra nosotros hemos adquirido muchas cosas y más nosotros como hijos de Dios, que Dios nos ha dado durante todo este tiempo y aún antes. El hecho de estar aquí, porque fue quien hizo los cielos y la tierra, para que sirviera de habitación para nosotros. La idea de Dios no era la caída de Adán, no era eso. Pero Adán desobedeció y lo perdió todo, y asimismo la humanidad lo perdió absolutamente todo. Entonces vemos a nuestro alrededor circunstancias, situaciones difíciles, todo el mundo detrás del dinero, todo el mundo detrás de la plata y todo esto. Todo el mundo tratando de salir adelante como sea. Pero nosotros debemos tener, no digo una doctrina, sino una manera y una forma de vivir para manejar nuestros recursos. ¿Está de acuerdo? Si no, mire a ver qué hace. Bueno, entonces hay varias preguntas aquí que puse a pensar. Y las preguntas son estas. ¿Realmente comprendemos la doctrina de los diezmos y las ofrendas? Como decía, nos enseñó Javier. Sí, Señor, o no, Señor. ¿Te acuerdas de lo que nos enseñó Javier? Bueno, ¿realmente comprendemos eso? Algunos sí, los otros. Pero es interesante conocer esto, que es fundamental para el Señor muchísimo y para nosotros es maravilloso. Lo hacemos por obediencia sin comprender la doctrina de los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos porque toca, y entonces lo otro se hace, pero no en la forma adecuada, por no tener claridad en lo que enseña la Biblia acerca de los diezmos y las ofrendas. Esa es otra pregunta. La otra, no lo hacemos por no estar de acuerdo con las enseñanzas recibidas respecto a los diezmos y las ofrendas. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. No se hace porque se ignora totalmente la doctrina de los diezmos y las ofrendas. Claro, cuando nosotros, yo hace mucho no hablaba de esto, ¿no? Pero veo la necesidad, y a veces ustedes pueden pensar, está hablando porque eso es en favor de los pastores, en favor, cosas así. No, es en favor de ustedes. ¿Sabían eso? Es en favor de ustedes. Y aquí hay muchos testigos de lo que Dios ha hecho. Yo personalmente, mi esposa y yo, perdón, y Motas, hemos sido muy bendecidos precisamente por eso. No se hace y no se sabe por qué. Muchas veces llegamos, pero ¿por qué están recogiendo? Entonces yo busco y me acuerdo de lo que nos enseñaron. Busco como cuando uno tomaba trago, que en un bolsillo llevaba harta plata y en el otro bolsillo poquitica, para al final decir, mire, yo no tengo sino esto. ¿Cierto? Que así a veces actuamos, ¿no? Y resulta que dice el Señor en este caso, que debe ser muy claro para nosotros la razón por qué nosotros lo hacemos. Vamos a conocer algo de la historia de por qué, de dónde salió eso. ¿Ustedes creen que eso vino de Dios?
¿Ustedes creen que eso vino, por ejemplo, del pueblo de Israel? ¿Creen esas dos cosas? Nos dicen, espere, ¿quién sabe con qué me va a salir? Pues no, vamos a verlo y verá que no. No se quiere hacer por problemas internos, por falta de fe o simplemente, yo no deseo hacerlo. Y lo último, ¿a ti te han dicho alguna vez, sobre todo afuera, que el diezmo es obligatorio o te lo han dicho aquí? ¿Aquí se ha dicho que es obligatorio? Se dice, no señor, o en mi tierra no su merced, y entonces quedamos bien. Jamás esto es obligatorio. Jamás es para enriquecer a los pastores. Ahora, quiero hacer una claridad. Muchos pastores han sido muy bendecidos con el diezmo, y eso es real. Que por allá, quién sabe dónde, los utilicen de otra manera, allá. Pero nosotros caminamos en el Señor, caminamos delante de Él. Por lo menos, como les decía a alguno de ellos, yo no toco un dinero que entra este lugar, porque cuando ustedes entran dicen, no, claro, es que hay que mirar, esto debe ser de los pastores. Jamás. Está a nombre de la razón social, y en nuestros estatutos dice que cuando por alguna circunstancia, digamos que echaron al pastor de aquí, o nos fuimos, o lo que sea, ¿sí? Esto podría ser, o se acabó la congregación por algo, esta congregación debe pasar a otra congregación exactamente con el mismo espíritu y la misma doctrina, y decirle a ese pastor con una sorpresa, tome, esto es para ustedes. Eso lo pone el Señor así. Pero nosotros pensamos, ¿esto cuánto debe valer? Aquí hicieron un avalúo hace unos 6 meses, más o menos, ¿no? Sí, un avalúo. ¿Y saben cuánto lo avaluaron? 3.000 millones. Hermanos, ustedes y nosotros, entre todos, 3.000 millones. ¿Qué tal que lo vendamos y nos repartimos la plata? Sí, esto que dijeron por ahí. Sí. Si alguno, mire, les voy a decir una cosa. Si alguno quiere conocer los estatutos, mírenlos y verán. Mírenlos. Mire, yo les contaba de un hermano muy querido que no está con nosotros cuando estábamos en Normandía. Y este hermano, la esposa estuvo y le pareció la iglesia bueno y le encantó. Y al fin lo convenció para que fuera. A mí no me gusta que esos pastores son unos ladrones. Ay, Señor. Bueno, entonces él llegó. Resulta que mi carro tenía una bolita atrás, ¿no?, para cargar. ¿Quiénes conocieron? Era un remolque que era para los equipos, que los teníamos en la casa, y entonces todos los domingos teníamos que llevarlos allá, y todo eso era un trasteo terrible. Yo no sé qué hicimos con ese carrito, como que lo regalamos, no recuerdo qué pasó. Bueno, en todo caso, cuando él vio la bola, dijo, ahí está, ¿ese carro de quién es? Dijo, no, pues es el del pastor. Claro, es que es lógico. Mire, si tiene una bolita, él tiene lancha, tiene finca, y en la finca hay un lago. Se inventó todo eso. Entonces, yo no sé por qué lo supe. Me dio risa. Y él empezó a ir poco a poco. Y entonces tuvimos la oportunidad de siempre tenemos eso, un hermano en representación de la iglesia, en representación de ustedes, para que observe cómo manejamos nosotros el dinero. Estelita ha manejado los dineros de la iglesia de una manera maravillosa. A mí me llaman que nos van a enviar plata. Yo le digo, Estelita, la van a llamar para esto, inclusive de fuera, y muchos hijos espirituales personales. Yo le digo, pues denme la plata para mí. No, les digo, por favor, llamen a Estelita, y allá, le consignan totalmente para la cuenta que tenemos de la iglesia. Esto debe ser muy claro para que pueda haber paz
en todos ustedes y quitemos de nuestra mente que nosotros los pastores somos esto o lo otro o lo otro y lo otro y lo otro. Mi esposa y yo tenemos nuestra pensión. La iglesia nos da una partida, lógicamente pequeñita, inclusive, no digamos pequeñita, una partida a nosotros. Porque el Señor dice, el obrero es digno de su. Oiga, y se lo saben de memoria. ¿Cierto? Pero hay pastores que por causa del COVID y todo esto, ellos han tenido que cerrar, han tenido que volver a sus casas. Yo estoy trayendo un hermano aquí, muy querido, a predicar. Y él a veces pasa situaciones difíciles porque tiene que estar esperando que lo inviten para poder ir a predicar. Y entonces ellos no tienen cómo vivir. Como no tienen, sin embargo, ahí están. Y el que tiene que diezmar primero es el pastor. ¿Sabían eso? Nosotros somos la puerta abierta, Anita y yo, para la bendición para la iglesia. Y si nosotros no diezmamos y ofrendamos, vamos a tener problemas nosotros. Sí, pague el agua, la luz y todo eso. Eso es consciente. Bueno, pero lo más importante de todo lo que habló ella realmente no es eso. Eso es parte, obviamente que lo que ella dice es una realidad. Pero lo otro, eso lo vamos a ver en el día de hoy. Y para esto vamos a hablar la primera vez, no digo la primera vez que se habló de diezmo, pero sí quiero leerles un verso donde Jacob tuvo una reacción a causa de que tuvo un sueño y el Señor le reveló para su pueblo una cantidad de cosas. Lo copié aquí, dice, después de despertar Jacob del sueño que Dios le dio, donde Dios le dio varias promesas como descendencia como el polvo de la tierra. Así le habló a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jacob, en su sueño, recibiendo todo eso. Lo otro, extenderse por todo el mundo. Extenderse por todo el mundo para bendecirlo. Quiero decirles que a Jacob el Señor le cambió el nombre por Israel. Entonces está hablando aquí de Israel. A veces vemos al pobre Jacob, pero realmente no, es lo que ha vivido Israel. Dice, se extendieron por todo el mundo para bendecirlo y volverlo a traer a la tierra que les dio. Ellos fueron desterrados de su tierra, han sido desterrados de su tierra desde que el Señor entró y los escogió a ellos. A los otros pueblos, hablando más claro, a Satanás no le gustó el asunto. Y por eso hay un odio terrible que hoy en día lo llaman antisemitismo. ¿Saben por qué es antisemitismo? Porque Israel viene de los semitas, de 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La otra vez estuvimos hablando de los jafetitas, que son los que van a atacar a Israel muy, pero muy pronto y están preparando para eso. Bueno, el tema no es ese, pero era bueno llamar. Vamos a mirar Génesis 28, 19 al 22. Y llamó, a causa de todo esto, ¿qué hizo él? Dice, llamó el nombre de aquel lugar donde él estaba Betel. ¿Sabe qué quiere decir Betel? No. ¿Usted no sabe en hebreo? ¿No sabe en hebreo? ¿Sí? ¿Cómo se dice bus en hebreo? Ustedes lo saben, yo les enseñé. Se dice Monte Sinaí. Monte Sinaí. ¿Sí ve? Entonces, tienen que aprender el hebreo. Betel quiere decir casa de Dios. Aunque era Luz en el comienzo, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, compromiso, diciendo, si fueres conmigo, si fuere Dios conmigo, y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese fue un reconocimiento de Jacob y él empezó a hablar de esta manera. Y dice después, y esta piedra que he puesto por señal es algo, no les hablo de esto porque es una historia ahí aparte. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, o sea, Betel es casa de Dios. ¿Sabían eso? Betel. Bet, casa, Dios, Él. Bien. Sí, en hebreo, claro. En boyacense se dice su merced el Señor. ¿De acuerdo? Bien. Y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue una decisión. Oigan bien, el diezmo no es una obligación, sino es una decisión tuya. Pero entonces tú dices, bueno, yo le doy a él y yo qué. ¿Sí? Entonces adelante el Señor te va a hablar a ti del así mismito. ¿Entiendes? Ahí va a hablar el Señor, dice. El diezmo apartaré para ti. ¿Qué hizo Jacob? Le dio al Señor honra y exaltación a Dios como Señor. Eso fue de parte de Israel. Como le digo, Jacob fue cambiado su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir diezmar? En hebreo, ¿no saben eso? Eso no lo saben. Yo tampoco lo sabía. Se dice azar, que quiere decir dar el diezmo, tomar o dar una décima parte, un décimo, y en griego es decat, con K y termina en T, que quiere decir el décima parte y quiere decir también, obviamente, diezmo. Bueno, ahora sí les voy a comentar algo. La costumbre de contribuir con el diezmo no se da en los israelitas, no viene de parte del Señor, sino que viene de una costumbre de hace muchos años antes de Israel, en todas esas tierras. Resulta que siempre entre los hombres quiere levantarse uno para gobernar, ¿verdad? Y eran llamados los señores de los feudos, no recuerdo cómo era el asunto, pero eran señores que tenían potestad y que tenían gobierno sobre todas esas tierras. ¿Ellos qué hacían? Les decían, por ejemplo, le decían, Edgar, a ti te voy a dar tantas fanegadas, pero de esas fanegadas que tú vas a producir, me pagas lo que es mío. ¿Viste, Edgar? Y Edgar, ¿y qué es eso? Es el diezmo para este señor y gobernador, para que vayamos entendiendo. Entonces, a veces nosotros decimos, el diezmo se lo inventó el Señor. Está en la Biblia, sí, pero muchas veces Dios toma las mismas costumbres de la tierra, de la humanidad, para darnos una enseñanza y para tomar sobre todo, digamos que este precepto, si lo podemos llamar, para todos nosotros. Entonces, a veces sentimos, ya van a recoger el diezmo. Y entonces hacemos como, yo tal vez les comenté el otro día, cómo hacemos los boyacenses para pagar una cuenta o cuando estamos así, entonces cogemos la billetera y... ¿Cierto, Blanquita? No, no todos. Ella no, porque se vino para Bogotá. Entonces yo tengo aquí algo, el diezmo. Era una ofrenda del 10% de cualquier fruto, de cualquier producto o fruto agrícola, o sea, de la tierra que ellos tomaban. Y era obligatorio, el que no lo hacía, lleva. Bueno, así como el ganado, del ganado que se dedicaba a Dios. También era una porción, una proporción del botín de guerra que se apartaba para el santuario. Eso ya era las guerras del pueblo de Israel, cuando ellos vencían al enemigo, entraban y tomaban el botín. De todo el botín llevaban la 10ª parte para el santuario. Ya, eso era. Bueno, ¿qué más? Me han entendido hasta ahora cómo era el asunto, ¿no? Eso no venía exactamente de Dios, sino de una costumbre. Dios toma esa costumbre después para el pueblo de Israel,
pero Dios lo toma como obligación o como ley. Era una ley. Para nosotros no existe tal ley. Existe una disposición en el corazón porque nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, el Señor dice, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pero miren bien si lo están haciendo delante de Dios. Es algo que yo ahorita recojo de todo lo que el Señor habla respecto a la gracia misma. Entonces, en la Biblia, la primera mención que se hace de los diezmos fue cuando Abraham, después de haber logrado una victoria militar sobre 4 reyes, inclusive le secuestraron a su sobrino Lot, que era un medio sinvergüenza. Bueno, dio los diezmos del botín ¿a quién? A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Yo conocí a un hombre en mi pueblo que se llamaba Melquisedec. Yo dije, qué nombre tan raro, yo no había escuchado eso. Melquisedec es este rey o este hombre es tipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Algo se menciona y se menciona en el libro de Hebreos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a leer Génesis 14 del 17 al 20. Y hablamos de ese pasaje donde Abraham tiene una victoria poderosa como que sobre 4 enemigos para poder liberar a su sobrino Lot, que le pagó muy mal. Le pagó muy mal a Abraham. Bien, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que queda enseguida de Turmenqué, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, uno de esos reyes, y al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, tipo del Señor, porque dice aquí rey de Salem, eso quiere decir paz, y creo, no dice la palabra nada, pero hablaba de Jerusalén. Jerusalén. Y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio enseguida a Abraham, ¿qué? Los diezmos. Eso fue lo primero que hizo alguien. Y Abraham, él no era israelita, pero de él viene el pueblo de Israel. Él es el padre de los israelitas. Él era de un pueblo que se llamaba Ur. De ahí viene Urmeque, para que quede claro. De Ur, que era de los caldeos, ¿verdad? Y Abraham dio los diezmos de todo. Vamos a mirar un poquito para poder seguir mirando qué significa esto de los diezmos y esta cosa. Levítico 29, 30, 32. Y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, ¿qué? Es. El Señor lo que está diciendo aquí, hablando en palabras de nosotros, mire, tráeme el diezmo a mí y yo voy a administrar tus dineros. Tráemelo y te lo voy a multiplicar como tú no te imaginas. Vamos a mirarlo. Esa es la bendición. La cuestión es esta, ¿tú lo crees? A nosotros nos enseñaron algo de la limosna. ¿Qué es la limosna? Lo que nos sobra. En mi tiempo era monedita, eso pasaba en todos otros, tilín, 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 tilín. Y después los billetes de 1,000 que ya desaparecieron. Ahora queda tal cual de 2,000. Y algunas moneditas. Y eso es. Ahora, si nosotros aquí, usted piensa, vamos a hablar humanamente. Y ustedes traen la limosna acá.
¿Cómo nos vamos a sostener? No lo digo por nosotros, no. ¿Cómo nos vamos a sostener con todo esto? ¿Cierto? Es bien complicado. Y lo otro, ¿cómo Dios sería honrado con eso? Y ustedes me dicen, pero es que en la iglesia tradicional siempre recogen la limosna y la gente da. Pero lo que pasa es que ellos tienen una partida de parte del gobierno que es bien grandota y les envían del Banco del Vaticano, que antes se llamaba Banco Ambrosiano, y le quitaron ese nombre porque Juan, el que duró un mes, Juan Pablo I, que según dicen y leí, he escuchado, ustedes lo pueden buscar, él fue asesinado porque hizo lo que va a hacer este Papa, que es un peligro para él, y es que él se va a meter en los asuntos de cómo se están manejando los dineros y se le están volteando internamente. Eso es algo difícil, es algo complicado de verdad, y esas cosas están pasando, pero ellos tienen una partida. Ahora, el otro día, y lo pueden buscar ustedes ahí, ¿cuánto valdría la santificación de Santa Gladys o Santa Blanca, que lo veo como tenaz? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Yo no me acuerdo de la cantidad, pero si ustedes lo preguntan ahí en Google, les sale la cantidad. Son millones que tiene que dar el Estado para esto. Y además el Vaticano es un Estado, es un gobierno, y tiene sus embajadores acá, lo llama el nuncio y otro tipo de cosas. Pero la iglesia cristiana no tiene una partida de nada. Y hay pastores, como les digo, pasando por una situación. Le decía a Anita, menos mal que nosotros fuimos pensionados. Gracias a Dios por esto. Bueno, dice, y el diezmo de la tierra, está ahí, Levítico 27, 30, 32. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra. Es que se nos olvida. Lo que tenemos que pensar nosotros primero es que cada uno de nosotros, por causa del diezmo nuestro, nos ha sido entregado un terreno, un terreno. Y en ese terreno tenemos que sembrar. Quiere decir que lo que es el diezmo, te lo digo con mi corazón, no lo toques. Alguna vez compartí algo sobre primero lo primero, que yo hablaba, como hablaba ahorita Martica, que la luz, que el agua, que el arriendo, que la administración, que cantidad de cosas, y de último, si me queda, entonces yo voy a entregar el diezmo. Dios es primero. Les voy a leer algo más adelante que ustedes van a decir, uy, Dios dijo esto, sí, pero ahorita todavía no. Entonces dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. No lo puedes tocar, es de Él, ¿ya? Pero no te obliga, pero sí te está diciendo, dame porque tú tienes un terreno. Dame, y yo te voy a bendecir sobre ese terreno. Dice, es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas y de... ¿Ustedes tienen vacas u ovejas? Precisamente por eso no tienen, ¿no? De todo lo que pasa bajo la vara, era un sitio que tenían una cosa como de control sobre los animales, y a ver ellos en cuánto tasaban el precio para que así mismo se estableciera el diezmo y qué animales puros entraban a ser sacrificados para el Señor. El diezmo será consagrado, dice al final, a Jehová. Eso es de Él. Que quede una conciencia aquí. Al comienzo, cuando yo llegué a la iglesia cristiana y era Semillas de Cristo, un grupo de jóvenes, y claro, y todo muy bonito, y la alabanza y todo, pero cuando llegaron con la cuestión de, vamos a tomar los diezmos de las ofrendas, y ya empezaron. Inmediatamente ya empezaron, claro, obvio. En ese tiempo yo tenía 32 años, pero había niñas de 18, 19, 20 años, y yo las veía tan bonitas.
Yo le decía, Anita, permíteme mirar un poquito aquí en medio. Así empieza uno. Mejor como dicen ahora, mirando el ganado. Esa es la posición que uno tiene. Y pensando realmente, ¿y saben qué pensaba yo? Claro, las reuniones eran por la tarde de jóvenes. Yo dije, ahorita ellos se van con esta plática para discoteca y la van a pasar muy bueno. Ese era el pensamiento mío. No sé el pensamiento de cada uno de ustedes. Después me dieron una paliza tenaz. Les contaba del hermano que dijo de la finca, del carro. Y él fue nombrado, que no lo terminé, él fue nombrado, lo nombré personalmente a él para que fuera delegado de la iglesia y revisar, ¿cómo? Veedor. Él antes era bebedor y después veedor. Sí. ¿Cuántos empezamos con eso? Bueno, y cuando él entró y le abrieron los libros y todo y le mostraron y todo, y entonces dijo, y el pastor diezma, y le mostraron la mensualidad mía. Como a los 2 domingos adelante, subió a la tarima y pidió perdón. Nosotros nos reíamos mucho porque sabíamos, pero vimos el corazón de él, pero pidió perdón por todo lo que vio y la manera como nosotros lo manejamos. Y les decía a ustedes, cualquiera de ustedes, y lo digo con mi corazón abierto, yo quiero conocer cómo manejan los fondos. Antes nos ayudan, porque de pronto Estelita está cometiendo algunos errores. No de, ¿cómo se llama? No, de pecado así, no. Algunos de administrar eso, bueno, lo que sea. Pero no. Ahora, vamos a mirar en Malaquías 3, 8 y 12. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios estaba con ellos, siempre ha traicionado al Señor y han cometido errores terribles, sabiendo que Dios los escogió a ellos. Y dentro de los grandes errores de ellos era el paganismo, la idolatría, que fue rechazada por el Señor. Por eso les dio los mandamientos para que miraran todo esto, pero ellos no hacían caso. Y fuera de eso, ellos tenían el compromiso con el Señor para entregarle los diezmos de sus productos, de la tierra, bueno, y de otro tipo de cosas. Bueno, bien. Entonces en Malaquías 3, 8 al 12 dice, hay una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Dice él. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y el Señor empieza a hablar y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ustedes sabían que eso era mío y ustedes lo han tomado. Mucha maldición vino al pueblo de Israel y hasta hoy. Pero quiero hablarles algo sobre Israel en esto. Y entonces les dice, traed, o sea, les dio una orden. Ese era su pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí, al lugar donde se toman estos. Y haya alimento en mi casa. Y probadme. Aquí está para subrayar. Él dijo, pruébenme. Probadme. Háganlo. Pruébenme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él dice, si ustedes me prueban, así mismito voy. Pruébenme. Es como un ánimo que nos da porque nosotros dudamos mucho. Y al fin nosotros, y más cuando somos boyacenses, somos... ¿Cierto, Blanquita? Eso es... No, ella no, porque ella nació consagrada. Sí, ella nació consagrada, sí.
Aquí no. No, si no, ella no sabe qué es eso. Bueno, entonces dice, pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Pruébenlo, por favor. Pruébenlo. Háganlo. No tomen lo que no es de ustedes. Bueno, bien. Reprenderé también por vosotros al devorador, porque inmediatamente que yo dejo de diezmar, el diablo comienza a hacer fiesta, porque el Señor no tiene autoridad sobre mis finanzas. No la tiene. La tiene cuando yo le digo, Señor, y tengo fe en Él, en que Él me va a bendecir. Ah, bueno, dame el 10 y yo te manejo ese 90. Eso es todo. Dice así, yo reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá. Es una promesa. Eso es para ti, para mí. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán que bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, y está hablando a Israel. ¿Qué es Israel? Delante de Rusia, delante de la China, delante de Irán, delante de los Estados Unidos, ¿qué es Israel? Tiene una extensión como La Guajira aquí en Colombia. Miren el mapa y miren La Guajira. Cabe 52 veces aquí en Colombia y 500 y pico o 700 y pico en Rusia. Es algo impresionante. Entonces, ¿esos qué van a hacer? Mire, yo veía, por ejemplo, a los que los atacan, los de Hamas y esos, los palestinos, atacando a Israel, y miraba los pantalones que tenían, blue jean, todos de blue jean. ¿Quién fue el inventor de eso? Para tomar un ejemplo, un judío. ¿Cuántos de ellos han ganado los premios Nobel como científicos? ¿Por qué? Porque el Señor les dio esta bendición a ellos. Perdónenme, pero si ustedes lo han conocido, me lo traen. Yo no he conocido un judío vaciado. O un judío que esté bien judío, para que me entiendan. No hay. No lo he visto. Y he visto cómo ellos bendicen a esta tierra. Y todos, la mayoría científicos allá, inventando cosas, y con esa cosa de hierro, la cúpula de hierro que se llama, que ellos pueden defender, y han inventado defensa sobre Israel. Es el mejor ejército. No son muchos, pero es el mejor en el mundo. Nosotros tenemos, y creo que teníamos, y no tenemos quien nos arregle ahora, nuestros fusiles Galil. Los Galil son de allá, ¿no? No tenemos, pero no hablemos de eso, porque da tristeza. Nos metimos con Israel, y yo te digo otra cosa, con Israel no te metas. Hugo Chávez maldijo a Israel. Yo pasé la película acá, le dijo, maldito seas de Israel, te odio desde mis vísceras. Y ahí en sus vísceras le llegó un cáncer impresionante a él. No se metan con Israel, pero tampoco se metan con nosotros. Tampoco con nosotros. No es que seamos nosotros parte de Israel, somos un pueblo aparte de Israel. Algunos decían que nosotros éramos el Israel espiritual. No, somos un pueblo que Dios levantó en esta tierra porque Israel traicionó al Señor y lo llevó a la cruz, al Mesías, a Él. Y ahí están. Y van a tener situaciones difíciles muy pronto, y las están teniendo ahora. Pero dice la palabra, al final Israel será salvo. No sé cómo será eso. Bien. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento esto. Y resulta que el Señor les habla al pueblo religioso de la época, que es muy parecido a lo que estamos viendo nosotros acá. Y el Señor les habla de la importancia, sí, del diezmo, pero también de otras cosas que Él introdujo, como vino Jesús con la gracia a esta tierra. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos.
¿Mm? Está en Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, siempre preocupados por eso. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice él al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. Muchas cosas el Señor quitó, que las fiestas, por aquí tengo, espera que lo tengo acá, mejor lo leo porque tengo harta cosa por aquí. Pero muchas cosas el Señor dijo, esto no, esto no, esto no, esto tampoco, que las fiestas, que no sé qué, que la circuncisión. Nos quitó ese dolor de cabeza. Tantas cosas que Él quitó. Pero el diezmo no lo tocó. Porque algunos dicen, ¿y dónde está en el Nuevo Testamento? Los cristianos andamos buscando, ¿y dónde está? Y también los cristianos buscamos, ¿y en dónde es que? Y ustedes tienen que mirar, porque también nosotros seremos condenados algunos y no sé qué. Mentiras. El cristiano recibe la salvación para siempre. Nace de nuevo. Algunos han caído, no han nacido de nuevo. Eso es sencillo, digamos. Bueno, ya leímos esto. Pero aquí tengo otra versión, de Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Y les dice, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En esto, es cierto que deben diezmar, dice al final, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hay cosas mucho más importantes, pero el diezmo también es importante. Bendición y honra para Dios, y bendición de Dios para nosotros. Bueno, sigamos. En el Nuevo Testamento, la práctica de ofrendar supera el diezmo, ya que no se hace por imposición, sino por gratitud y con alegría. Aquí empezamos a hablar un poquito también de la ofrenda. La iglesia primitiva ofrendaba de una manera muy generosa. ¿Por qué? Ellos acababan de pasar por el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue algo sorprendente para ellos. Ese día vino un cambio, y ese día de Pentecostés nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual tú perteneces. Nosotros no tenemos un líder por allá arriba, no sé dónde. No tenemos, perdón, lo digo, un papa o algo así. No, nada. Dicen que nosotros, a mí me decían que yo era protestante. Y yo decía, ¿pero de qué? Yo no entendía el asunto, que protestante. Y oí a un pastor que dijo, sí, nosotros somos protestantes porque nosotros protestamos contra el pecado. Yo dije, me gustó, entonces ahora soy protestante. Claro, después yo leí el asunto bien, de quién era Martín Lutero y por qué protestó él. Por eso lo pusieron protestante. Y por eso es que vino este cisma tan tremendo, porque la Iglesia Católica se apartó totalmente, o en mucho de las escrituras las cambió y les dio otra, ¿cómo se llama? Otra intérprete. Gracias, Gladys. Para eso te tengo a ti. Un aplauso para Gladys, un aplauso, por favor. Qué sabiduría de esta chica. Aquí se aplaude a las personas sabias. Bueno. Miremos Hechos 2:44. Vamos agarrando la onda, ¿cierto? Que no sea tan enredada ni esto. Hechos, estamos ya en el Nuevo Testamento. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eran como comunistas, en común. Hay por ahí uno que se llama comunes. Bueno, Señor.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso era recién salidos de Pentecostés. Nosotros necesitamos tal vez de ese Pentecostés que nos revele y nos dé a entender qué es esto. Listo. Hechos 4:34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cuántos han hecho esto? Bajen la mano. No, y pues que esto sería terrible. Nosotros no. Sí lo hicimos. Sí lo hicimos. Bueno, es algo que Dios pone en el corazón, punto. No quiere decir que, aleluya, mira esto. No, eso no. Vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno de los apóstoles. A cada uno según su necesidad. Entonces hay una necesidad, como les hablaba, en muchos pastores. Muchos. Yo he hablado con muchos de ellos y yo quiero predicar, pastor. Y por eso nosotros, cuando viene un pastor de fuera, nosotros le damos una ofrenda en lo que realmente podemos y vemos que se puede hacer. Más allá, no una limosna, no, una ofrenda para ellos. Según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, o sea, uno de los duros, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por allá en Hechos 5, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos le mintieron a Dios. Y Pedro los llamó y les pegó ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se los llevó. Primero el uno y después el otro. Porque tenían una heredad y habían prometido llevar esa heredad como estaban haciendo en ese tiempo. ¿Qué tal que el Señor nos imponga de esto? No impone absolutamente nada. Somos sus hijos y nos da libertad para hacerlo. ¿Quieren ser bendecidos? Entonces, así mismito a su merced. Eso es. Entonces dice aquí en primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. De esto hay mucho en la Biblia, pero yo no puse mucho como para decirles, mire, yo me merezco esto. No, eso no. Pero ¿cómo se hacía en ese tiempo? Por lo menos una oración por nosotros necesitamos. Pero la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué dice enseguida? El obrero es ¿qué? Digno de su salario. Entonces nos acostumbramos a nosotros, nos acostumbramos de verdad, que hay hermanos que están pasando necesidad. El Señor te bendiga, hermano, y miremos a ver. No, si es posible, hermano, venga para acá y le damos una ofrenda. Si sabemos de ese hermano. Y el Señor ese hermano agradecido estará contigo. Y algún día ese hermano tendrá mucho dinero y nunca se olvidará de ti. Amén. Bueno. Vuelve el apóstol Pablo y se refiere a lo que hacía en el Antiguo Testamento. Doble uno. No, esto no. Bien. Gálatas 6:6. Esto yo lo dejé sin terminar. Dios mío. Gálatas 6:6. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Características de los que diezman correctamente. Uy, ya casi voy a llegar a donde quiero llegar. Lucas 6:38. Dice de esta manera para nosotros. Dad y qué. No dice dad y se os robará.
Y el Señor antes les dije, lo habló y dijo, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. La cosecha depende de la siembra. ¿Me hago entender? La buena cosecha depende de la siembra. Ahora, no me refiero a las grandes cantidades, sino a la calidad de la misma ofrenda de la misma ofrenda que tú estás dando a Dios. Bueno, dad y se os dará, dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Eso es cuando uno va a Corabastos, ¿no? Que le echan en el y uno empieza a mover hasta que baja el otro. Échele más, échele más. Y así hace el Señor. Dad y se os dará medida buena. Échele más, Señor, apretada, échele más, remecida. Y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso lo dicen en el mundo. Es como un dicho. Hay cosas en la ley que fueron cambiadas por el Señor. Voy a leerlas, que yo las iba a leer. La circuncisión, la comida de animales impuros, sacrificios de animales, la ley del pecado, fiestas judías, costumbres y mandatos religiosos, el sábado y sus prohibiciones, etc. Pero Jesús no cambió la doctrina del diezmo. Además, aumentó con la ofrenda. Yo con Estelita me hablo mucho, le digo, bueno, póngame la ofrenda. ¿Cuánto fue el aumento este año del IPC? ¿Cuánto fue? Auménteme ahí. Y dígame cuánto es. Y nosotros lo hacemos con alegría. Señor, gracias. Hemos sido bendecidos por Él. Pruébenlo. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Él quitó las leyes ceremoniales. Esto no. Y dejó las morales. Por ejemplo, las morales. Antes el adulterio no era el hecho. En la ley era el hecho. El que adultere lleva. Y ahora dice el Señor, no solamente con hacerlo, sino compensarlo. Leyes morales sí, para la iglesia. Por eso nosotros cambiamos tanto cuando le decimos, Señor, sí, tienes toda la razón, pero ayúdame, porque nosotros venimos de cuestiones de ancestros, de cosas muy antiguas que cada uno de nosotros tiene que mirar a la mamá, el papá de un lado, del otro, los abuelitos, mirar todo eso, porque eso viene metido dentro de nosotros. Por eso hay pueblos que son de una manera y pueblos de otro, porque todo es pura herencia de maldición. Bien, otra cosita. Segunda de Corintios 9, 6 del 8 al 10. Esto es clave. Pero esto digo, el que siembra escasamente, pero el que siembra escasamente, escasamente también segará. Mas el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Cómo la ven? Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, está hablando de la ofrenda, cada uno de, eso es ofrenda porque viene del corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, bueno, ahí será así, no con tristeza. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Nosotros antes la gente venía, se me ha olvidado, y la gente de atrás venía danzando, trayendo diezmos y las ofrendas. Y usted no se imagina, porque no recuerdo muy bien esto, cómo fue que hicimos nosotros para comprarlo. Dios se movió con nosotros de una manera maravillosa y bendijo a muchos acá con eso. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, dice el 8, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pasemos al 10. Y el que da, verso 10, y el que da semilla al que siembra, ¿quién es? ¿Sí lo ven? Es Dios. Me da semilla. La semilla no es para comérmela. Yo una vez les traje, tal vez fue ciruelas, ¿no? Que repartimos acá. Sí, ciruelas. Les dije, por favor, cómanse la ciruela. Pero la semilla, no. ¿A qué les sabe la semilla? ¿Ustedes han probado la semilla del aguacate? Bueno, déjenla, siémbrenla. La ofrenda. ¿En dónde? En el terreno que tú estás construyendo con tu diezmo. Entendamos esto bien. Dice después. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Y qué dice? Y sumará. Dice sumará. Dice multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Multiplicará tu terreno, tu sementera. Tú lo vas a ver. Mire, si no, que me den casa por cárcel como probablemente le den a Uribe. No quiero hablar de eso. No quiero. Dejemos así. Claro. ¿Lo escucharon atrás? Ahí está. Voy a contarles arriba donde está. Me tienen una fotico para el final, ¿no es cierto? ¿Sí la tienes allá? Perfecto. Una foto que quiero mostrarles. Esto es una historia que creo que es del año 1700. Años 1700, no, esa no, déjala, todavía no. Quítala. Te anticipaste y no quería. Quédate quieta. Dice aquí, esto es una historia que ustedes conocen. ¿Cuál es el producto que tienen ustedes y han tenido siempre en su casa? Producto en el baño. Ahorita me dicen el papel higiénico, no porque antes, no, eso se utilizaba antes, era el periódico. ¿Ah? ¿Cuál? La crema dental, pero siempre tenemos la misma marca. ¿Qué es eso? Mira, una familia del campo, un granjero, tuvo situaciones muy difíciles juntamente con su esposa. Y el hijo de ellos se dio cuenta que no podía seguir viviendo de ellos y como a los 16 años él salió de su casa. Y la mamá le dijo a él, eso está en la historia, pueden buscarlo. Y la mamá le dijo a él, no te olvides de ser fiel con el Señor. No olvides eso. Él cogió su maletica, un taleguito de la basura y se fue para Nueva York. Y a él le recomendaron que fuera donde un tío, a ver, porque el tío lo podía ayudar. Y llegó y el tío tenía una pequeña fábrica de jabón. Y él comenzó a estar con él y le daba su sueldito al muchacho. Y el muchacho de cada dólar guardaba 10 centavos, su diezmo. Él se congregaba, su mamá le dijo, tienes que ser fiel a Dios, no olvides eso. Y él iba a su iglesia, 10 centavitos por cada dólar. Bien, y él ayudando a su tío, pero resulta que el tío murió. Se enfermó y murió. Y entonces le dijo al chico, ¿sabes? Encárgate del negocio. Dijo, bueno, esto es una cosa dura para mí, pero bueno. Y él empieza a cambiar todas las cosas y lo primero que hace con el contador que tenían, él le dijo, hágame el favor y me abre aquí una cuenta que se llama Cuenta para Jesús. Así la llamó.
Esa cuenta se llama Cuenta para Jesús. Y entonces, y hágame el favor de las utilidades de nosotros, me aparta el 10%. Estoy hablando 1780 y pico y 1800 al comienzo, 30 o algo así. No lo sé bien. Y comenzó la obra de Dios en él y en su empresa. Y empieza la empresa a crecer de una manera sobrenatural. La historia está, si la quieren ver ahí en Google. Empieza a aumentar. Entonces le dijo, bueno, cuando él vio que la cosa estaba dando, tenía un éxito tremendo, entonces llegó y empezó. El 10%, luego el 20%, luego otra décima, 30%, luego el 40%, luego el 50%. Así dice en la historia. Pero yo supe que al final de todo, él se quedó con el 10% y él dando el 90%. Mire desde qué tiempo este hombre hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Obedeció a su mamá, sé fiel con Dios y verás. Me imagino que eso no lo encontré, pero me imagino que al cabo del tiempo, papi, mami, vénganse conmigo, yo tengo el mejor apartamento aquí en Nueva York y yo les voy a dar uno a ustedes. Me lo estoy inventando yo, eso no lo vi, pero es un gran ejemplo para todos nosotros. Esto lo tomé de una publicación que se llama Las señales de los tiempos, de agosto 2 de 1938. Esa es la historia de este hombre que se llama William ¿qué? Colgate. Hasta hoy le digo, William, por favor, colgate y verás. Colgate de Dios y verás cómo serás bendecido. Y vamos a verlo. Yo le saqué una foto a él. Mire, ahora sí. Se nos envejeció la foto. Mírenlo. ¿Alcanzan a leer? Dice 25, nacimiento 25 de enero de 1783. Se llama William Colgate. Esa es la historia de él. Y murió en 1857. Sepultura en tal, cónyuge, tal, lo que sale. Ocupación, emprendedor, empresario y filántropo. Esa es la historia de él. Imagínense ustedes el legado que él dejó. ¿Quién tomó? No lo sé, pero obviamente sus hijos tomaron la empresa. Y hasta hoy, en eso, es una de las empresas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque el que fundó la empresa realmente fue este muchacho que le hizo caso a su madre, sé fiel con Dios, confió en el Señor y dijo, yo voy a dar más y más y más y más y más. Yo no sé si tendrá la cuenta todavía en su empresa, Cuenta para Jesús, no sé, pero quería comentarles esta historia tan bonita. Bueno, gloria a Dios, pongámonos de pie. ¿Cómo vieron la movida? Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Pregunto, ¿entendimos la cosa? Y les digo, primero lo primero, que el agua, que luz, que el teléfono, que el celular, que... No, esto es lo del Señor. Pónganle cuidado. Prueben a Dios así. Esto es lo de Él. Y aquí viene lo demás. Y oren. Ya cuando van a ver al final de la fila dicen, Señor, pero yo estoy viendo que esto va a ser muy complicado. Pero el Señor lo va a hacer. Pruébenlo y me cuentan. Amén. Vamos a orar y vamos a tomar, ya después de haber entendido cómo es la movida. Y vamos a, no, pero es que es Lucita, ¿no? Lucita es la que se nombró, porque sería bueno que otra persona estuviera mirando.